Hola, muy buenos días. Eh, ya vimos el video relacionado con los artículos del Código Civil Federal, en donde vimos diversos artículos. Vimos, por ejemplo, donde se trata la responsabilidad civil subjetiva, la responsabilidad civil objetiva, es decir, cuando la hace el sujeto y ocasiona un daño, entonces responsabilidad civil subjetiva. Cuando la persona con un instrumento, con una herramienta, causa un daño, entonces se conoce como responsabilidad subjetiva. También vimos otros artículos de ley, por ejemplo, cuando se hace el daño moral. Otros artículos relacionados con la custodia, que pueden ser personas, pueden ser cosas. Por ejemplo, señalamos los artículos de que los padres están obligados, en el caso de que sus hijos ocasionen un daño a un tercero. Lo mismo los obreros que causen daño de un patrón. El patrón es el responsable. También vimos artículos relacionados con el cuidado de edificios. También vimos cuando hay la responsabilidad civil, y así lo mencionan los artículos, cuando se usan sustancias peligrosas, cuando se usa maquinaria potente, o por ejemplo hay motores que ocasionan movimientos muy fuertes que pueden ser dañinos no solamente a la salud, sino pueden ser dañinos a las mismas construcciones que tengan al lado de las instalaciones donde se encuentren esas máquinas que son muy potentes. Entonces, esa es la parte jurídica. Y en el programa, recordarán ustedes, ¿no?, que al inicio hablábamos de lo que era el precepto legal de la responsabilidad subjetiva, el precepto legal de la responsabilidad objetiva, y decía otros tipos de responsabilidad. En mi opinión, pues yo diría que más de otros tipos de responsabilidad, es decir, que los abogados han buscado la forma de que a los diferentes artículos que nosotros encontramos en el Código Civil, ellos, por motivos jurídicos, les han asignado otros nombres a las diferentes acciones de responsabilidad civil donde causamos daños a terceros. Entonces, en esta ocasión, pues vamos a comenzar lo que en su apunte aparece con el 1.1, otros tipos de responsabilidad. Entonces, no necesariamente son otros tipos de responsabilidad, son los mismos artículos del Código Civil Federal en su capítulo quinto y sexto, pero que por motivos jurídicos o por motivos pedagógicos o académicos o de juicios, se les ha dado nombres especiales que nosotros vamos a tratar de presentar en este pequeño video que debí de haber incluido en el video anterior, pero ya por el tiempo que llevábamos, pues lo corté.
Así que ahora estamos reanudando este espacio. Entonces, repitiendo, en nuestro Código Civil está perfectamente definido en el primer artículo del capítulo 5 no solo la responsabilidad subjetiva, sino también la responsabilidad civil objetiva, ¿no? Y ya metidos dentro del aspecto jurídico y la teoría de los seguros, pues se han venido conformando diferentes nominaciones a acciones diferentes de responsabilidad civil y que vamos a ir viendo en este video, que es muy corto, pero que trataremos de que les ayude a que las cosas sean más digeribles y más comprensibles y que yo las pueda explicar mejor. Entonces, la primera es la responsabilidad civil por un hecho propio o, lo que es lo mismo, la responsabilidad civil por un acto ilícito. Ya vimos que el título del capítulo 5 del Código Civil Federal habla de los actos ilícitos, o sea, que estamos infringiendo un artículo de ley. Por eso también se le llama responsabilidad civil delictual, es decir, que se comete un acto ilícito, se comete un delito, se comete una falta, ¿no? Entonces, esa es la primera. Son conceptos que ustedes el día de mañana podrían escuchar y que no se vayan a distraer o pensar que ustedes eso no lo han visto desde el punto de vista académico en la escuela. O sea, son nada más uso de terminología de artículos que aparecen en nuestro Código Civil Federal. Después viene una segunda nomenclatura, que es la RC, derivada de la obligación de vigilancia. O sea, a veces las personas que están a nuestro cargo por motivo de vigilancia, como pueden ser la vigilancia de los padres a los hijos, la vigilancia de los patrones a sus empleados, la vigilancia de los que son dueños de algún establecimiento y que tienen que ejercer sobre la buena calidad de los alimentos, sobre el buen entrenamiento de sus dependientes, para que no vayan a ocasionar algún daño a las terceras personas que lleguen a esos establecimientos. O también, ya lo habíamos mencionado, cuando hay la obligación de vigilar los animales domésticos, ¿no? Inclusive pueden ser no solamente los perritos, sino que pueden ser víboras o pueden ser hurones, o si tenemos una casa de campo, puede ser un caballo, o estando en una casa de campo, pues puede haber otros animalitos que tengamos y que pudieran causar un daño a un tercero. Otra obligación de vigilancia pudiera ser cuando se nos encarga que cuidemos la casa de un vecino que se va a ir de paseo. Entonces, se le llama responsabilidad civil derivada de la obligación de vigilar algo que se nos encomienda o la responsabilidad por el hecho ajeno. Como ven, son conceptos jurídicos, son conceptos que se han utilizado por los abogados en los foros donde
vienen estos juicios sobre responsabilidad civil. Y para nosotros lo importante es ubicar los artículos del Código Civil Federal que caen dentro de esta responsabilidad civil de obligación de vigilancia. Entonces, repitiendo, tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, que los padres están obligados a hacer la vigilancia por sus hijos menores. Y los daños pueden ser, vamos a decir, un día llevamos a nuestra familia a, a una tienda departamental, digamos Liverpool, digamos Sears, digamos Palacio de Hierro, y nuestra familia, compuesta, como dice Santo Tomás, padre, hijos y sirvientes. Esa es la familia tomística. Entonces vamos a suponer que vamos todos y llevamos a los niños y ellos distraídos, jugando, lo que sea, moviéndose, aventándose. Ya ven que a veces los niños son muy inquietos y pueden causar un daño, pueden romper un artículo de vidrio, algo que fuese delicado, un perfume, o por ejemplo, que haya un tibón chino muy costoso y que al caminar volteamos, no nos damos cuenta y de un codazo con el cuerpo, pues se rompe ese jarrón, ese tibón chino. Obvio que estamos haciendo un daño y por lo tanto, vamos a tener que ser demandados. Si no tenemos la póliza de responsabilidad civil, bueno, pues lo vamos a tener que pagar de la bolsa, ¿no? Al final del juicio, donde somos responsables de resarcir el daño causado. Y si tenemos la póliza de responsabilidad civil, bueno, pues entonces habrá la demanda, habrá el proceso judicial, le avisaremos a la aseguradora nos dirá cómo vamos a manejar eso, la aseguradora pagará los gastos y si realmente el juez indica que somos culpables, la aseguradora tendrá que pagar el tibón y como límite, cualquier daño que ocasionemos va a tener siempre como límite la suma asegurada que nosotros hemos comprado. Otra, por ejemplo, son los patrones en una fábrica, en una escuela, en una empresa, en una compañía de seguros, en una, ¿cómo se dice? En la misma universidad, en la misma facultad, hay cierta obligación de vigilancia de los profesores con los alumnos. Entonces, cualquier daño que llegase a ocasionar algún alumno, por ejemplo, la rotura de un vidrio, la rotura de una computadora, un incendio, por ejemplo, lo que acaba de suceder en Fezacatlán, que me enteré por las noticias, que unos jóvenes incendiaron el área jurídica de Fezacatlán, pues causaron un daño a la universidad y por lo tanto están obligados a resarcir el daño. Debe de hacerse la denuncia, debe de buscarse que haya el juicio para que se les demanden y paguen los daños causados. Entonces, hay que estar pues presente. Después, vigilancia, un dueño de un hotel, el dueño de un restaurante, el dueño de un bar,
Está obligado a qué cosa? A vigilar, a supervisar, por ejemplo, la buena calidad en un bar, la buena calidad de los vinos, de los licores, en un restaurante, la calidad de los alimentos, la buena atención al cliente, que, que los meseros estén capacitados para llevar las charolas de la comida y no vaya a ocurrir que el día de mañana llevando una sopa hirviendo, por cualquier descuido o golpe o lo que fuera, tirara la comida ardiendo sobre el vestido de algún comensal, ya no digamos sobre su piel, sobre sus manos, sobre sus brazos, sobre su cara. Entonces, hay obligación de vigilancia y ese daño que hiciera el mesero, ¿qué va a suceder? ¿Quién lo va a pagar? ¿El mesero? No, lo va a pagar el patrón porque tiene él la responsabilidad civil derivada de la obligación de vigilancia, aunque sea un hecho ajeno, es decir, un hecho ajeno porque ha sido ocasionado por el mesero y no por el dueño del hotel. Ah, pero el artículo de ley del Código Civil Federal dice que los patrones, los dueños, son obligados de llevar la vigilancia adecuada para que no vayan a hacerse daños a terceros. Y si se hacen, los van a tener que pagar los dueños. Lo mismo dígase de la obligación de vigilancia del dueño de un almacén, del dueño de una oficina, del dueño del banco. O sea, cuántas caídas o, ¿cómo se dice?, o resbalones, o fracturas, o esguinces, suceden a veces en los bancos, sobre todo personas de tercera edad. ¿Y qué sucede? Nunca se hace la demanda. Siendo que yo pienso, en mi opinión, que es porque muchos de nosotros no conocemos los derechos que tenemos constituidos a nuestro favor y por consiguiente no hacemos la demanda. Obvio que muchos de los funcionarios de una pensión, de un hotel, de un restaurante, de un bar, de una tienda, de un banco, pues son muy hábiles, están muy preparados. Oiga, señora, no se preocupe, dígame en qué le ayudo, cómo lo atiendo, le dan una palmadita y avíseme cómo sigue, pero hasta ahí no más. Hay una tensión que trata de que esa responsabilidad civil de obligación de vigilancia y cuidada no se lleva a cabo debidamente. Lo mismo dígase ya con los animales, con los edificios. O sea, el ejemplo que yo les decía, un vecino mío sale y y me encarga su casa porque se va de paseo de fin de semana. Bueno, pues hasta ahí, ¿no? Pero en la noche roban. Oye, no creo que llegue mi vecino y me diga, oye, te voy a demandar porque me robaron y yo te encargué la obligación de vigilancia y tú no lo hiciste. Vamos a poner el caso de que procediera el juicio y si por las circunstancias alrededor y se demostrara negligencia de mi parte por no cuidar adecuadamente esa casa, yo sería el responsable de pagar, porque acepté la obligación de vigilancia de una persona que se fue de vacaciones. Nos puede parecer absurdo, pero si el juez señalara que yo soy el responsable, yo tendría que pagar.
Entonces, de ahí ustedes ya pueden irse dando cuenta de la enorme necesidad e importancia de contar con el seguro de responsabilidad civil adecuado a las diferentes formas de responsabilidad civil en la que yo pudiera caer el día de mañana, ¿no? Y así dígase, cuidado de cosas en general. Un automóvil me lo encarga mi mismo vecino del que le pongo yo el ejemplo, me deja las llaves y mi hijo no sabe manejar, quieren ir a comprar algo al súper y toma las llaves y se los da a un joven, a un amigo que sabe manejar y sucede una colisión con ese carro cuando van yendo al súper a comprarlo conducente. Pues yo voy a ser el responsable porque me encargaron ese vehículo y mi responsabilidad va porque mi hijo le da las llaves a un amigo y ese amigo toma un coche que me habían puesto a mi cuidado y por mi falta de vigilancia, por mi falta de atención, el juez puede declarar que yo soy el culpable y entonces tendré que pagar. Entonces, como ven, la responsabilidad civil es muy extensa. Ya de por sí es extenso la cantidad de artículos que vimos. Y todavía es más extenso lo que nos falta por ver y que, como les he mencionado, lo iremos viendo cuando lleguemos al video donde vamos a tratar los documentos que se encuentran a su disposición en el foro. Entonces, hasta aquí hemos hablado de la responsabilidad civil por el hecho propio, o que se llama también por acto ilícito, o que se llama también responsabilidad civil delictual. El segundo que hemos visto es la responsabilidad civil derivada de la obligación de vigilancia o también la responsabilidad civil por el hecho ajeno. La tercera es la responsabilidad civil de presunto culpable o responsabilidad civil causal agravada o responsabilidad civil objetiva sin culpa. Y es el caso de los daños ocasionados a personas con vehículos automotores. Puede ser una moto, puede ser un automóvil, puede ser una camionetita, puede ser una estaquitas, puede ser un camión, puede ser de media tonelada, puede ser un tráiler. Entonces, todos esos daños a personas con vehículos automotores se le conoce como la responsabilidad civil de presunto culpable o por causa agravada o por responsabilidad objetiva sin culpa. Entra lo objetivo porque es un instrumento, es un medio, es una herramienta, ¿no? Una herramienta de trabajo, por ejemplo, los choferes, ¿no? Así que ya llevamos 3. La cuarta, la responsabilidad civil de riesgo creado. Esto está muy claro y muy bien mencionado en el Código Civil Federal cuando hablamos de la responsabilidad objetiva. ¿Se acuerdan que el primer artículo era el 1910? El 1910 trataba, ¿no?, de la responsabilidad subjetiva. Y después, en el artículo 1913, trataba lo relacionado
con la objetiva, donde entran mecanismos, instrumentos, aparatos, sustancias peligrosas, ¿no? Por la velocidad que desarrollan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entramos pues a el cuarto, que se conoce como responsabilidad civil derivada de un riesgo creado y que tiene que ver generalmente con la responsabilidad civil por la explotación de industrias peligrosas o la explotación de industrias que realizan actividades peligrosas. Entonces, industrias peligrosas o actividades peligrosas. Por ejemplo, el primero ejemplo es poner en circulación ciertos medios de transporte. Pueden ser vehículos de motor, es responsabilidad civil por vehículos de motor, responsabilidad civil por aeronaves, responsabilidad civil por ferrocarriles, responsabilidad civil por navegación en ríos, lagos o mar. Aquí me viene a colación, por ejemplo, en Acapulco. Todos conocemos que existe dar el paseo por la bahía, ¿no? En unos barquitos. Ya han sucedido accidentes donde esos barquitos se han hundido y ha habido daños físicos, daños, ha habido personas ahogadas y las personas no conocen los derechos que tienen a reclamar el daño que la empresa, los dueños de esos barquitos que a los que se les paga un servicio, ¿no? Tienen la obligación de responder por los daños causados. Otro ejemplo, explotar ciertas fuentes de energía, responsabilidad civil de empresas de producción y transporte de electricidad, o sea, todos los camiones, todos los que tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad o de explotación de energía atómica. Aquí, por ejemplo, son empresas de gobierno las dos, la que maneja la luz y la que maneja todo lo que es las cuestiones atómicas allá donde está la carretera México-Toluca, de la Marquesa, yendo a Toluca en la Marquesa a la izquierda, está el instituto que atiende todos los asuntos de tipo atómico y puede causar daño. Entonces, ahí hay mucha mezcla, ¿no? Por ejemplo, puede haber empleados de ese instituto que sean dañados en su salud. Entonces, tienen que reclamar los daños a su salud. ¿A quién? Al gobierno. Se los tiene que pagar. O que si ese instituto ocasionara daños el día de mañana al agua, ¿no? Por filtraciones o por lo que sea, pues los daños van a ser enormes, muy cuantiosos, y el gobierno tiene que estar preparado para pagar todos esos daños. Realizar ciertas actividades industriales como fabricación, almacenaje, de transporte de materias explosivas, de productos químicos corrosivos o tóxicos, de petróleo y sus derivados. O sea, ya estamos aquí hablando de empresas muy importantes que dentro de su operación manejan, almacenan y transportan materias explosivas. Yo no sé si ustedes han tenido la suerte o la oportunidad de a veces cuando vamos transitando en las carreteras,
Hay carros guías de aviso cuando un tráiler lleva sustancias explosivas, lleva un anuncio grande, va avisando por el gas, otro sería el gas, ¿no? Las pipas de gas, ya ven todos los daños enormes que ocasiona una explosión de una pipa de gas, acaba con un área de una manzana, 2 manzanas completas. En México, por ejemplo, ha habido ya catástrofe de San Juanico, donde una compañía de gas tuvo una explosión y murieron cientos y cientos de personas que estaban alrededor de esa fábrica. O sea, ni tiempo tuvieron a despertarse porque fue en la madrugada. Entonces, no supieron que murieron. O sea, ya estaba regado todo el gas, vino la explosión y hubo daños, algunas casas se cayeron. O sea, son daños enormes que pueden ocurrir y que todos los dañados desconocen los derechos que tienen constituidos a su favor. Pueden ser químicos corrosivos, pueden ser tóxicos, pueden ser petróleo. Así que, o por ejemplo, viene al caso los ductos de petróleo, ¿cómo le llama López Obrador? A los huachicoleros. Lo que pasó en un poblado, ¿cómo se llama? El poblado acá por Puebla, que fue, se fueron a, hubo una fuga, se fueron a llenar los tanques de petróleo y después vino una explosión. Fue dantesco. O sea, todas las personas estaban impregnadas. Si no se quemaron, murieron en el instante en que hubo la conflagración. ¿Y responsabilidad de quién? Del gobierno. Y le debieron de haber exigido al gobierno todos los gastos médicos y las indemnizaciones correspondientes. Y fueron más de 100 gentes. Entonces, a ese nivel les dicen que les van a dar y les dan migajas en lugar de darles lo que realmente les corresponde de acuerdo con la ley. Obvio que para que haya eso debe haber un juicio, debe de haber una denuncia y deben de haber abogados que estén detrás de los dañados para poder lograr que se les cubran las indemnizaciones correspondientes. Y después, ya para terminar este complemento, ¿no? De otros tipos de responsabilidad, ya llevamos la responsabilidad civil, ¿no? Por el hecho propio, por acto ilícito, la responsabilidad civil derivada de la obligación de vigilancia, la responsabilidad civil, ¿no? De presunto culpable, la responsabilidad civil del riesgo creado por la explotación de industrias peligrosas o de actividades peligrosas. Nos quedan dos: la responsabilidad extracontractual, que es la que cubre la obligación de indemnizar y que puede resultar al asegurado conforme a la ley, que son todas las anteriores. O sea, reciben una asignación de un concepto que se traslapa. Todas las anteriores que hemos mencionado vienen en el Código Civil Federal, ¿no? Entonces es una RC extracontractual. ¿Y cuál es la RC contractual? La que viene en el capítulo 6º del Código Civil de la Federación y que se le conoce como, ¿no?
aquí el capítulo sexto, ¿no? Capítulo sexto del riesgo profesional, que es la de los patrones, ¿no? Entonces, hay un contrato que el patrón, ¿no? Al momento de contratar al obrero o al empleado, le hace firmar un contrato donde van a estar escritas las obligaciones del patrón y las obligaciones del empleado. Entonces, así pues, jóvenes, aquí tenemos pues las diferentes asignaciones o conceptos o interpretaciones que se le dan a los diferentes artículos del Código Civil Federal. Entonces, hay la subjetiva, la objetiva, la de hecho propio, acto ilícito, la de obligación de vigilancia, la de causa agravada, la derivada de industrias peligrosas o actividades peligrosas, y que todas las anteriores pueden caer en una responsabilidad civil extracontractual porque son obligaciones de indemnizar y que resultan conforme a la ley. Ya vimos la ley y ya vimos. Y la responsabilidad civil contractual, pues es la de los patrones. Una observación final. Esta responsabilidad contractual es materia de una póliza de seguro diseñado específicamente para cubrir dichas obligaciones. Se otorga en casos muy especiales y esporádicos. Entonces, ¿por qué razón? Pues porque hay que ver el contrato, hay que ver los términos, hay que ver las condiciones, hay que ver el alcance de la obligación a indemnizar. Y entonces le subrayo, ¿no? Por ello, la responsabilidad civil contractual se excluye en todas las pólizas de seguro de responsabilidad civil y la de responsabilidad civil por riesgos profesionales que se usan en el mercado. O sea, esto es importante. Ténganlo presente. La RC contractual es muy delicada, ¿no? Generalmente se trata de sacarla del contexto común y puede ser una póliza de excepción. Finalmente, vamos a mezclar un aspecto técnico con los aspectos jurídicos que hemos comentado. Y es esta nota importante que yo he puesto al final. Dentro de este tipo de seguros y en todos los demás, es muy importante que el estudiante tenga presente que la característica técnica del riesgo asegurado es el que sea futuro, fortuito e incierto. Entonces, todos los riesgos de responsabilidad civil deben de ser futuros, fortuitos e inciertos. Por consiguiente, en el caso de responsabilidad civil, si existe algún asegurado y causa un daño a un tercero con la intención plena y clara de dañarlo, vean que está encuadrado, ¿no? Este riesgo no será cubierto por la póliza. Oye, ¿pero por qué? Porque dejó de ser fortuito al intervenir la voluntad del asegurado. O sea, se va a cubrir responsabilidad civil por un daño que se hace el asegurado cumpliendo los tres requisitos: futuro, fortuito, incierto. Pero
intencionalmente, voluntariamente, ya deja de ser fortuito. Entonces, ya no cae dentro de los riesgos que pueden ser asegurados. Un ejemplo para que nos quede bien claro. Atropello intencional. Este hecho es un hecho delictivo sancionado por las leyes penales. El asegurado sería condenado a una pena corporal y además al pago de la indemnización correspondiente al tercer dañado. Pero la empresa aseguradora no estaría obligada al pago de dicha indemnización. Así que, como ven, es importante la técnica. Siempre hay que estar al pendiente de de los fundamentos, de los principios fundamentales de seguros y no perder de vista la importancia que tiene la normatividad y también la técnica del seguro. Así que, repito, normatividad y técnica del seguro. Tienen que ir de la mano y nosotros tenemos pues que estar al pendiente, ¿no? Así que tengan una buena uh, situación de comodidad y de estudio para que todo sea de provecho para usted. Cualquier pregunta adicional que hiciera falta, háganme por favor el comentario al pie del video y con mucho gusto y a la brevedad posible